Mi nombre es Vanessa, estudié periodismo, pero tengo así como una fusión entre el periodismo, el humanismo y la parte técnica y los beats en mi vida, y no he implosionado por ello todavía, en algún momento probablemente lo haré. Y os quiero hablar de branding para developers. Realmente le puse developers porque estamos en el Woman Time Maker, pero la charla es básicamente para cualquiera que esté trabajando como desarrollador o que tenga un perfil técnico. Esta imagen, no sé si la habéis visto alguna vez, vale, es Venus mirándose en un espejo. La historia de quien hizo este cuadro cuenta de que la primera vez que ella se vio, se maravilló de lo bella que era, pero al mismo tiempo se asustó. Y se asustó como nos tenemos que asustar cualquiera de nosotros, no por tener unas tetas bellas, que las tiene, sino porque se dio cuenta de que todo lo que tú eres, perdón por el micro, todo lo que tú eres se refleja en un espejo. ¿Y eso implica todo lo que yo soy realmente se refleja en un espejo? Sí. Y todo lo que tú haces en todo momento se refleja en la sociedad, se refleja en tu vida también. Pero al reflejarse en la sociedad quiere decir que todo lo que tú haces, las 24 horas de tu vida, y además lo que dejas de hacer es marca personal, es branding. ¿Por qué esto? Paul Irish, que este lo conocéis todos, seguro, dice, el branding personal es el arte de consistentemente presentarte online y offline la esencia de lo que tú eres y de lo que tú crees frente a las audiencias. ¿Vale? Y eso es súper importante porque él habla de dos cosas que a mí me llaman mucho la atención y que las subrayé para no olvidarlo. Primero, es un arte. No hablamos de números, no hablamos de algoritmos, no hablamos de ceros ni de unos, hablamos de un arte. Número 2, consistentemente. Ahí viene la parte en que yo les dije, todo lo que haces y todo lo que dejas de hacer influye en tu marca personal. Y muestras la esencia. Y esta es la parte más bonita porque es la parte humanista de un tecnólogo. Como tecnólogo tú crees en cosas, como desarrollador tú tienes creencias y tú, de tus creencias, sales adelante con ellas y tomas decisiones de vida. Y aunque no lo creas, esas creencias son una de las cosas que pueden hacer que tú te diferencies del resto de personas que tienes a tu alrededor. Porque además, como todos sabéis, estamos inmersos en un mundo, ahora que va para peor, de información constante. Y a veces entramos a Twitter y lo que vemos es como la misma noticia tuiteada por 35 personas. Y es como, vale, sí, ya me la leí. El primero a lo mejor te interesó, pero es que si viste las noticias temprano, ya ni siquiera es de valor para ti. Pero si tú lees un tweet donde alguien interpreta o pone información adicional sobre lo que está leyendo, sobre lo que esa noticia representa, te está aportando un valor que los demás no te entregaron. Y ese valor es lo que realmente prevalece en el mundo de hoy. Aquello que da más allá de lo que es obvio a los ojos, de lo que es obvio a la mirada. Hay un pensador, ¿no? Bueno, es un experto en marca personal que se llama Andrés Pérez Ortega, que es español, y él habla que además que desarrollar una marca personal consiste en identificar y comunicar aquellas características que nos hacen sobresalir, ser relevantes, diferentes y visibles. Pero para muchos de nosotros no solo es difícil identificar eso, sino que no queremos identificarlo. Tratamos de vivir en un mundo normativo y eso es perfectamente viable, todos lo hacemos. A ver, no hay nadie aquí desnudo, no hay nadie aquí que tenga, si os fijáis de hecho en esta audiencia no hay nadie con una característica particular que le haga sobresalir. Me refiero, aquí en el Woman Time Maker tenemos a una chica de pelo violeta, todos la habéis visto. A una chica con el pelo rapado y con mohicano, todas la habéis visto. Entonces esa gente que sobresale de la normativa, pero la mayoría de nosotros estamos dentro de esa normativa y eso está perfectamente bien, es perfectamente arreglado. Pero al vivir así, nos es muy difícil entender en aquello que nos diferenciamos, aquello que puede hacer que seamos diferentes al resto de todos nosotros, porque no queremos muchas veces sobresalir. Yo no quiero montarme en un autobús y que todo el mundo me vea, es súper incómodo, ¿no? No sé cómo vivirán las Kardashian, pero si os lo imagináis, debe ser algo así, ¿sabes? Montas un pie afuera y quieres que todo el mundo vea todo lo que hagas. Cada vez que te sacas un moco a alguien viendo. O sea, no quiero ese tipo de vida para mí. Prefiero mantenerme protegido por aquello que está alrededor. ¿Y cómo hago yo para desarrollar una marca personal? ¿Cómo hago yo para además saber aquello que me hace diferente? Yo hice un método de 5 pasos, me lo inventé, ¿vale? El primero es definir la marca y los objetivos. Esto es trabajo, pero lo vas a tener que hacer una vez, te estoy mintiendo, pero lo vas a tener que hacer una vez. ¿Cómo lo haces? Lo primero que tienes que definir es quién eres. Y es una pregunta que parece tonta, pero no lo es. ¿Quién soy? ¿Qué me apasiona?
Y cuando pensemos en qué te apasiona, no pienses en aquello de me apasiona la pintura y llevo 25 años sin pintar. Piensa en qué hice hoy que me apasiona. Hoy estuve 8 horas o más currando en la oficina. ¿Qué hice yo de esto que me gustó, que me lo disfruté? ¿Fue gerenciar? ¿Fue echar código? ¿Fue corregir código de otros? ¿Qué? ¿Qué de aquello? Después, ¿cómo te ven otros? Y puede ser una pregunta rara cuando llegues el lunes a la oficina con un café y le digas, ¿cómo me ves? Pero intentar preguntarlo de una manera que no parezca así muy loca y tal, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo me ven los otros? Eso es estar como que con las orejitas encendidas y oír, joder, qué guay cuando me explicaste no sé qué, o me encanta cómo me explicas, o notas que todos tus compañeros vienen a ti a preguntarte siempre sobre una misma temática. Ahí es donde destacas. Y no te das cuenta porque pasa día a día. Entonces es preguntarte, joven, es que cada vez que alguien tiene una duda sobre este tema, viene a mí. Entonces yo soy bueno explicando, a lo mejor yo soy bueno dando clases, o soy bueno haciendo consultoría, que suena muy bien, y cuando hablas de dar clases cobras 25 euros la hora, y cuando hablas de consultoría te pasas a 50 mínimo. Entonces, pensar en ese tipo de cosas. ¿Qué más? ¿Qué has hecho? Piensa en tu carrera, no es solo para que esté en LinkedIn. ¿Cuál es el hilo conductor de esa carrera? Porque además, hoy en día, y más en una área como el desarrollo, es muy, muy extraño una persona que pasa más de 5 o 6 años en una empresa. Lo normal es que rotéis, porque además hay tanta competencia que cada vez los sueldos son más altos y buscáis brincar de una empresa a otra donde os ofrezcan más y donde tengáis más beneficios. Y muchos de vosotros además lo hacéis porque queréis incentivos de otro tipo, que no sea solo monetario. Es un proyecto muy interesante, un proyecto donde vas a aprender un montón, porque si hay una carrera en la que tienes que estar estudiando toda la vida es en la vuestra. Entonces, pensar en cómo se ha ido desarrollando esa carrera, hacia dónde habéis ido, o aquellas cosas olvidadas, que aunque os dije que no las recordaré, pero aquellas cosas que fueron pasión o que os llevó a estar donde estáis. Todo esto hay que hacerlo con papel y lápiz, no vale tenerlo en la cabeza. Hay que sentarse con una hoja y decir, vale, déjame sentarme, ¿no? ¿Qué más? ¿Y qué te gusta compartir? Revisar vuestros feeds de Twitter, vuestro feed de Facebook. Bueno, Facebook tiende a ser más familiar, pero a lo mejor ponéis información de trabajo. Revisar vuestro LinkedIn y ver qué os gusta compartir. También vais a tener pistas, porque a lo mejor trabajáis en 2 tipos de tecnología, pero solo compartís de una. Entonces eso también da muchas pistas de hacia dónde voy, ¿no? La otra es qué esperas con tus acciones. Porque a lo mejor tú no tienes ningún tipo de interés en tener una marca personal, pero os aseguro que cada vez más y más, esta no es la lámina, pero ya va a venir, cada vez más y más y más los reclutadores revisan vuestras redes sociales para determinar si podéis ser valiosos para una empresa o no. E influye todo, cómo hablas de vuestros empleadores anteriores, qué tipo de información compartís, qué marcas o de qué tecnologías habláis, a qué gente del sector seguís. Todo eso se evalúa, todo. ¿Cómo hago yo para hacer este primer paso? Lo primero es definirme, el trabajo que os dije, sentarse y hacer estas preguntas. Después seleccionar en qué te quieres enfocar, porque ahí van a salir muchas respuestas, a lo mejor pequeñas frases, pero de esas frases tú dices, vale, esto me interesa y esto me interesa, y te empiezas a enfocar, justamente eso, poner el foco en ver de esa información que me atrae a mí para posicionarme. La tercera es ponerte objetivos. Y objetivos no es decir, quiero 1000 seguidores en Twitter, quiero 5000 seguidores en Twitter. Eso lo hacemos en las agencias de comunicación para cobraros 3 veces lo que os deberíamos de cobrar. Vale, y lo hacemos muchas veces con campañas que salen, bueno, la agencia donde yo trabajo no lo hace, pero porque estamos gente allí que no está de acuerdo con esas prácticas, pero muchas agencias lo hacen. Después, esto lo va a ver mi jefa. Y aquí hay gente que trabaja conmigo. Ay, Dios. Sí, déjame correr. Pero no se trata de eso, se trata de otras cosas. Joder, yo quiero que me siga gente que es realmente potente en el área. Es así como, a mí cuando me siguió, ahora estoy tuiteando mucho sobre el Machine Learning, o sea, el tema de filosofía y Machine Learning, ¿no? Porque además me leí un estudio de Amy Webb, que os lo recomiendo 1000%, que habla sobre cómo, realmente es para periodistas, pero habla de cómo las nuevas tecnologías van a influenciar el mundo del periodismo. Pero cuando me puse a leer el informe, resulta que empezó a salir un montón de información que decía, wow, el Machine Learning realmente va a cambiar nuestras vidas de una manera que nosotros, o sea, tiene que haber una conversación de cómo vamos a permitir que esté y que forme parte de nuestras vidas.
Y de ahí lancé una serie de tweets. Y me tuiteó un tío que es, no sabes, así un CEO del Banco Santander, no sé qué, experto en Machine Learning, y eso para mí es un... ¿sabes? Ya eso es a lo que me refiero con buscar qué acciones quiero yo. ¿Qué acciones quiero yo? Yo quiero ganar visibilidad. Quiero que gente potente en el área lea la información y debata conmigo, porque te pones a ese nivel. Ya no estás en el nivel junior de me tuitea mi mamá y mi hermana y mi sobrina, sino que vas a un nivel de el CEO del Santander, ¿sabes? Gente potente en el sector, gente, mi web, la chica que escribió me retuiteó, fue así como, ¿sabes? Ya, ¿no? Estoy en la luna. Ese tipo de gente, pero eso solo lo consigues aportando valor, no poniendo, qué bueno el informe y te pongo el enlace. Eso no es aportar valor es, wow, y está pasando esto, lo vamos a conversar. Porque me lo leí, lo interpreté y di información. Y a eso vamos con objetivos. Y después aprende de lo que estás haciendo y vuelve a empezar. Esto es iterar, pero lo hacéis también en vuestros trabajos. La segunda parte es la especialización. Debemos especializarnos. Entonces, dentro de lo que haces, ¿qué es lo que mejor haces? ¿En qué área te puedes posicionar? ¿Vale? Entonces, aquí pensamos en nichos y en públicos objetivos. Ya eso iba yo. Si yo estoy haciendo o estoy compartiendo información sobre filosofía y machine learning y inteligencia artificial, esta es la gente con la que yo quiero conversar. Y yo tengo que hablar como ellos, tengo que usar los hashtags que ellos utilizan. Por ejemplo, en Twitter, que es donde además los desarrolladores están. Además de otras redes sociales, pero en donde los desarrolladores se unen con el resto de los muggles es en Twitter. Entonces, es allí donde yo tengo que conversar de estos temas, ¿vale? Y después pensar en esto que te hace diferente, que era lo que hablaba. Y en tercer lugar es revisar todas las bios que ustedes tienen en vuestras redes sociales. Porque una vez que tú te has definido, redefinido, tú tienes que llevar esa redefinición a el entorno online. Primero, te conviertes, esto es súper potente aunque no parezca, te conviertes en esa nueva definición de ti mismo. Yo soy experto en tal y lo que mejor sé hacer es esto, formación, consultoría, código, no sé cómo se llama la revisión de código. Revisión de código. Entonces, en eso que eres bueno, entonces ya esa nueva definición en la que tú, primero, como te estás posicionando, te conviertes en esa persona que hace eso, tiene que tener un espejo donde tú muestres esa información. Y hoy en día el espejo no es el espejo de casa donde te cepillas los dientes, son las redes sociales, que además tienen un valor importantísimo porque potencia, exponencia, de hecho, exponencia los resultados que tú puedes obtener con todo lo que haces. Ese es el verdadero valor de las redes sociales, la conexión y la exponencia de llegar al mensaje. El alcance que puede tener un tweet no lo vas a tener ni en un evento como este. Aquí están 50 personas escuchándome, pero en un tweet que ustedes coloquéis, ya yo llego a 10.000 y si multiplicamos, a lo mejor llego a 100.000 personas solo con que tuiteen sobre este tema, ¿no? Y después la parte, ya hablamos de la bio, entonces eso, definir la misión, que es hacia dónde vamos, definir lo que tú eres, ir hacia allá, entonces hablar de eso, de que te define, de tus logros, de tu especialización y de tu público objetivo, que ya expliqué cómo llegar. Y la parte más difícil para gente que no ha estudiado letras ni comunicación es buscar un hilo conductor. ¿Qué hacemos la gente de marketing y comunicación? Es buscar aquello que une todos los puntos. Entonces yo hoy no puedo decir, soy feminista, y poner aquí un tweet relacionado con una temática homófoba o de este estilo, porque no estaría en consonancia una cosa con la otra. Este es un ejemplo muy drástico, pero eso, es buscar eso. Si tú eres constante y eres, en inglés sería como true to yourself, es como en verdadero a tu esencia, no vas a tener problema en conseguir ese hilo conductor. Lo que pasa es que mientras conseguimos esa esencia que queremos dar, pues van a haber van a haber como roturas en el camino que vas a notar. Entonces el hilo conductor es buscar aquello que une todo, que une quién soy con lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero conseguir, porque además tenemos que tener una misión en mente. No es solo yo soy un experto en esto, sino ¿a dónde voy yo? Porque además lo primero que va a ver tu empleador es eso, ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres ir? Y es la primera pregunta que te hacen ahora en las entrevistas de trabajo. ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Sabes? Yo, millonaria, en un yate, viviendo la vida feliz. A ver, hombre.
Pero es una de las preguntas, y esa pregunta te la tienes que haber hecho antes. Y háztela. Y tus redes tienen que mostrar que tú vas para allá. Vale, yo me veo millonaria en un yate, que es lo primero que tuiteo, viendo yates en Marbella. ¿Sabes? Eso es lo primero que tú tuiteas. Porque si yo quiero ir allí, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que mostrar a dónde voy? Es la manera de mostrarlo. Ese es el hilo conductor. Y un ejemplo de hilo conductor que os va a ser muy claro es este. Porque además él tiene algo que de lo que no he hablado y que es súper importante. Y que es la pasión y las causas. Si tú logras conseguir una causa que sea una causa común a los seres humanos, y ya voy a hablar de causas distintas. Por ejemplo, una causa es un mundo limpio. Yo decido que yo, además, como desarrollador, además quiero vivir en un mundo limpio. Y eso es una causa a la que muchas de las personas que están a tu alrededor pueden sentirse allegados. Y en un mundo tan impersonal como el de las redes sociales, esas causas nos unen, pero además nos unen de una forma pasional. Entonces tú dejas de tener seguidores y empiezas a tener fans. ¿Pueden ver la diferencia? Entonces, buscamos algo parecido a esto, I have a dream. A él no lo seguían simplemente porque chuliguay me senté allí y empecé a hablar y decir un montón de cosas. Él tenía una causa en la que muchísima gente creía y la gente lo seguía porque creía él. Había un hilo conductor porque él era consecuente en su vida con lo que hacía, decía y hacía. Todo. Y eso es lo que tú buscas en ti. ¿Qué causa o qué es realmente importante para ti que tú puedas llevar a la afuera y que funcione para conseguir aliados, para conseguir fans? Esa es otra cosa que tenéis que pensar, porque además cuando tú crees en algo, tú hablas de ese algo con pasión, te sale de forma natural, no te la tienes que inventar. Entonces es muy importante buscar esa causa, aquello que nos puede funcionar. Y la cuarta es mejora tus habilidades en comunicación. Y no piensen que nosotros por ser periodistas no lo hacemos a cada momento, a cada instante. Yo os voy a dar 4 trucos. Escribe de forma persuasiva. Escribir de forma persuasiva, para quien no ha estudiado persuasión, es pide lo que quieres. Retuitea, sígueme, debate, hablemos sobre esto. Pide lo que quieras. La segunda, hazlo de forma correcta. Usa el corrector y si tienes dudas de una palabra, búscalo. No hay nada peor y además menos sexy en el planeta que los errores ortográficos. Buscar escribir de una manera adecuada. Y la tercera, esto lo hacemos todos los que escribimos a diario. Escribimos, leemos lo que escribimos, corregimos y volvemos a empezar. Ningún autor de ningún libro del mundo que yo sepa, debe haber existir alguno, ninguno, casi ninguno, ha escrito un libro y no lo ha revisado. Porque lo revisas tú, lo revisa un editor, lo revisa un corrector, lo vuelves a leer tú y así funciona. Pero así funciona todo. Funciona los artículos de los periódicos, por lo menos un corrector los ha visto. Entonces, si tú haces un ensayo o un paper de 20 páginas hablando de tecnología, lo vas a publicar sin que nadie lo vea. Lo mínimo es que algún compañero lo vea y alguien que sepa de gramática y redacción lo vea. Es lo mínimo. Yo escribo un tweet y lo leo 2 veces. Igualito tengo tweets con gazapos porque se te terminan yendo por el tema de velocidad. Pero intenta al menos leerlo y estar clara de que está correcto, de que funciona. Y además que se entiende. Otro truco que usamos mucho es leerlo en voz alta. Porque a veces cuando lo lees con la mente, pones comas donde no las hay, pero lo haces con la mente. Pero cuando lo lees en voz alta, te das cuenta de aquí hace falta una coma. Y puede parecer tonto, pero una frase puede cambiar si colocamos la coma mal o si no utilizamos una puntuación adecuada. O te das cuenta que una frase no funciona y punto, y la puedes cambiar. Y la última es cuenta historias, y tiene que ver con la lámina que les había puesto de I have a dream, con la pasión, con aquello en lo que creemos. Si tú cuentas una historia, todo va a ser no solo más creíble, sino que ya conseguiste tu diferenciación sin haber dicho en qué soy diferente. Porque tomo esa causa y explico por qué esa causa es tan importante para mí. Yo crecí en un país donde no se recicla y hay basura en todos lados. Para mí el reciclaje es muy importante. Y cuando yo vine a Europa, una de las cosas que yo sentí que me hacía ser europea era reciclar. Y es así, esto es una historia real. Pero ahora que te lo cuento de esta manera y tú pienses en el reciclaje y pienses en mí, aunque no es un tema en el que yo hable, te das cuenta de que hay una historia detrás. Y además es mucho más creíble, es real. Pero es mucho más creíble eso que yo decía, es que a mí me gusta reciclar. O pongo un tweet, el reciclaje, no, top. ¿No? Pero si yo explico, joven, para mí reciclar implica esto, para mí reciclar implica ser europeo. Eso es muy potente, es muy potente. Y quizás no será para vosotros que sois todos europeos, pero para cualquier latino que viene a España o Europa a vivir,
Es algo que puede significar no solo una relación conmigo, sino una relación con lo nuevo para él, con Europa. Entonces, de eso se trata. Y claro, todo esto yo lo hago conjetando y porque tengo que dar una charla de 40 minutos. Tú a lo mejor no lo piensas, pero en el momento que tú cuentas la historia, mucha gente va a interpretar según su vida cosas que para ellos son importantes y consigue esa relación contigo que es tan importante para poder separar los ceros y unos de conexión entre personas. ¿Cómo voy de tiempo? ¿De tiempo? Sí. ¿De tiempo? Bien, va, genial, vale, porque ahora vamos a los science. Vale. Y lo último es definir las herramientas a utilizar. Esto para vosotros no va a ser difícil y un poquito más adelante os voy a hablar de herramientas recomendadas, ¿vale? Pero ¿cómo yo defino qué herramientas voy a utilizar? Lo primero que decido es, vale, al final el branding personal o la marca personal es un trabajo. Yo os voy a dar un ejemplo. Estáis aquí con muchísimos desarrolladores, ¿vale? Os hablaba de hacer conexiones con gente que puede tener un poco más de nivel que tú, no porque tengan mejores condiciones técnicas, pero que en el área tecnológica están un poco más posicionados porque dan charlas, por ejemplo. ¿Cuántos han tuiteado sobre las charlas hoy? Vale. Miro para el lado. Vale. Genial. ¿Y qué haces tú? Lo primero que haces es mencionar a la persona de la charla, porque es muy probable que te siga. Entonces, si lo piensas, volvemos estoy pasando para acá. Además, no tuiteo que puedes hacer algún tweet. Pues mi primer tweet va a ser, qué guay, ya estamos en Woman Time Maker. Pero cuando yo hago un tweet de una charla es una frase potente, una frase que me llegó. Es decir, joa, esto me llegó. ¿No? Beth dio una charla sobre humanas y algoritmos que tiene mucho que ver con lo que os hablaba de un tema que para mí ahora es importante, que es el de la filosofía, machine learning y tal. Comillas. Betushka, porque no sé pronunciar tu Twitter, que es complicado. Ya, pero es que me hice la cuenta muy pronto y claro, puse un nombre muy mal. Sí, sí. Pues Betushka habla sobre humanas versus algoritmos, hashtag, en el Woman Time Maker Madrid 2018, después Machine Learning, inteligencia artificial IA, como hashtag, porque yo quiero que no solo la gente que está siguiendo el hashtag de Woman Time Maker lo vea, sino la gente que está siguiendo temas de Machine Learning lo vea, y la gente que está hablando de inteligencia artificial lo vea, y es coherente, hay un hilo conductor con lo que yo he estado hablando últimamente con ese tema. Entonces, mantienes eso, la conexión tiene que ver, ella ya me sigue, pero si no, sería una conexión nueva con alguien que te interesa que te siga, con alguien que además te interesa conversar sobre temas, porque esto no solo se trata de me sigue, sino se trata de cómo nos podemos relacionar, cómo podemos aprender el uno del otro, cómo puedo conectar realmente con esta persona, porque a lo mejor esa persona que te sigue hoy es el que te va a dar el trabajo mañana, o es el que te va a ayudar a la hora de un problema, porque además tiende a ser un sector y una comunidad que se apoya y se ayuda muchísimo por lo del aprendizaje continuo. Entonces a lo mejor tienes un problema con X tema de X código, de X lenguaje, y le escribes a la persona y dices, tío o tía, me está pasando esto. ¿Me echáis una mano? Y eso puede ser un DM de Twitter que termine en una llamada telefónica. Entonces, se trata de aumentar tu red de conexión. Y entonces aquí, ¿cuánto tiempo puedes comprometerte al día al branding? Porque es un trabajo. ¿Qué tan ambiciosos son tus objetivos y si tienes la constancia que requiere? Por ejemplo, si uno de vosotros está desempleado, se quiere ir de su empresa, 20 minutos. En vez de ver el Facebook en la oficina, poneros a trabajar en vuestra marca personal. Buscar qué se está hablando de la temática que vosotros trabajan, buscar papers, buscar documentación, buscar código nuevo y comentar sobre él. ¿No? Mirad qué código bueno, lo que os dije. Esto está chulo por esto. Gran trabajo de tal y tal por esta razón. Hashtag, hashtag, hashtag. No más de 3, pero con 3 podríais estar bien en Twitter, ¿vale? Podéis hacer ahorita los hilos de Twitter, que además me encantan. Y poder ir comentando hasta trozos de código. Esto está guay por esto no me gusta por esto y lo otro. ¿Ah? Podéis debatir, podéis decir, esto no me gusta, para mí esto está mal por esto y lo otro. Esos son los mejores porque además tienen un montón de retweets porque nos encanta el chisme y la piedrita. Entonces, eso puede funcionar también muy bien. Pero tenéis que definir eso, porque si decís, salís de aquí diciendo, yo quiero hacer branding personal, I have a dream, ¿sabes? Y no te pones metas claras de decir, ¿sabes qué? El martes a las 7, deberías de sacar ahora todo el teléfono y en vez de estar tuiteando poner martes 7, hojita y definir objetivos. ¿Sabes? Y el miércoles dices, vale, esta y esta herramienta me interesan para lo que quiero hacer y 20 minutos a la semana a lo mejor, pero son 20 minutos a la semana y ver qué tal. Joder, es que pocos resultados no estamos viéndose, vale, media hora o media hora 2 veces por semana,
30 minutos lo puedes sacar y ya empezarías a hacer algo que no estás haciendo ahora y que puede funcionar muy bien. Eso además de lo de me voy al baño, déjame ver el Twitter y retuiteo un rato, que eso lo hacemos todos, es como aparte de, empieza a ser un trabajo más. Y ahora viene mi parte preferida, que voy a hablar de 3 niveles de branding personal, con lo que podemos empezar, con lo que sería ideal una vez pasamos a un segundo nivel y después, por supuesto, el Saiyajin Dios que no puede faltar. Para el nivel 1, las herramientas que recomiendo son HotSuite. Es una herramienta donde tiene una versión gratuita que puedes tener hasta 3 redes sociales y lo que haces es no solo tuitear allí, puedes poner, por ejemplo, LinkedIn, Twitter e Instagram, por dar un ejemplo de 3 redes que podrían ser potentes. Y lo que puedes además es programar contenido, y eso está muy bien si tú defines un tiempo estipulado a la semana para crear tu branding personal. Entonces, en esos 30 minutos te sientas, buscas información que te sea de valor y empiezas a preparar tus tweets, por ejemplo, y ya los dejas programados. Porque si yo en 30 minutos tuiteo 30 tweets y paso después una semana sin tuitear nada, no llega a nadie. Pero en cambio si yo esos 15 o 20 tweets que saco 3 al día o 4 al día, además de lo que hago retweet o lo que voy comentando, pues entonces ya tú tienes un Twitter que tiene un movimiento muy decente día a día. Y eso es lo que buscamos. Entonces esa herramienta está muy bien para él. Después, 2 herramientas que recomiendo mucho es Digg y Medium, que a lo mejor Medium sé que todos los conocéis. Muchísimos desarrolladores están ahora en Medium, os recomiendo ver, los que no lo hagáis, hacerlo. Ver en Medium porque ahora hay mucho tema de tecnología allí. Y Digg cerró. Digg está por cerrar, pero os explico lo que es la herramienta para que podáis buscar opciones, y no buscar, ¿qué hago ahora que no existe Digg? Como era, se me olvidó, ni siquiera era Google Alerts, tú pones un número de palabras claves, pones unas palabras claves y ellos te traen en un solo feed toda la información que se habla de esa temática. O sea, a lo mejor algunos ya lo tendréis, pero los que no, es una muy buena manera de hacerlo. Y además ustedes, los blogs que os interese seguir o que sigáis comúnmente, podéis colocarlos todos dentro del mismo Digg. Y lo bueno es que cada vez que tú entras, tú tienes una pantalla donde están todos los posts nuevos sobre esas temáticas o esos blogs a los que sigues. Entonces la mirada es muy rápida, se trata de no automatizar el trabajo. Yo no recomiendo utilizar herramientas automatizadas en plan, si alguien tuitea tal o si sale un post con tal palabra, tuitear. Por lo que os dije, sale el título y el nombre y el enlace. Pero de esta manera tienes en una sola pantalla y en 15 minutos tú puedes ver las últimas publicaciones de los 2 últimos días, por ejemplo. Esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa, me los leo, tuiteable, me gusta esta frase, tuiteable, me gusta esto que dicen, tuiteable, tal. Preparo mis tweets, 20 minutos ya tengo preparado 3 o 4 días. O un poquito menos, pero por ahí. Esa es la idea con estas herramientas. Y esta es mi niña dorada de los ojos. Es una herramienta gratuita para ver hashtags. Se llama Hashtagify, ¿vale? Es una maravilla porque tú pones un hashtag que a ti te interesa y te aparecen los hashtags recomendados sobre esa temática. Algunos son muy obvios, no sé, tú pones social media, comunicación, ¿vale? Pero a veces descubres hashtags que tú no estás utilizando y tú puedes empezar a variar para llegar a otro público que no te está viendo ahorita. Entonces es muy interesante. Y esa es la parte de herramientas, pero ¿qué hace un Saiyajin? Solo Saiyajin. Usa Twitter y tiene una estrategia, no es tuiteo y ya está, sino hay una estrategia como la que comentamos. Participa respondiendo dudas en Stack Overflow, por ejemplo. Aprende a contribuir en proyectos open source, por ejemplo en GitHub, si no lo hace aún. No es solo entrar y chupar, es también dar. Comentar en código, ver un ratito, y para eso también tienes que sacar 20 minutos a la semana. Voy a revisar en GitHub que se está haciendo de tal tema, ¿no? O subir tu propio código para que otros lo vean. Eso hay que hacerlo. Y cura contenido. ¿Qué es curar contenido? Lo que os dije, tener un Digg o tener algún feed donde tengas el contenido, veas lo que está pasando en tu mundillo y dejes ese contenido a otras personas. Siempre aporta valor. Eso lo podéis tatuar. Siempre aporta valor, lo que os dije. Título y enlace, no más. Esto es valioso por esto, comparto por esto. Porque además cuando alguien ve un tweet tuyo, se va a parar a leer lo que estás poniendo. ¿Vale? Esta lámina que os las mencioné antes, ¿no? 92% de los reclutadores usan las redes sociales para encontrar candidatos de alta calidad. Y era lo que os mencionaba. No es que la chica que te llama, que no sabe lo que es una tecnología ágil, para pedirte una entrevista, se haga esto. Esto lo hacen las herramientas.
Tú como reclutador o el departamento de recursos humanos, sobre todo de las consultoras, que ya tienen cierta potencia, contratan este tipo de herramientas y estas herramientas hacen scrapeo, como Google, y determinen que sois buenos candidatos antes de que ver vuestro CV. Y después con esa lista de candidatos en LinkedIn te llega el correo y que, hola, nos gusta mucho tu perfil, ¿podríamos tener una llamada? Entonces, es mucho más potente de lo que pensamos. No es de que por suerte aparecí en LinkedIn y alguien me vio. No. Esto es una herramienta automatizada, que eso sabéis vosotros mucho más que yo, que ya hace el scrapeo y dice, estas 4 personas pueden ser de valor para la empresa. Y ahí es cuando tú recibes esa llamada telefónica o ese correo email de LinkedIn. ¿Vale? Segundo nivel. ¿Vale? Herramienta HotSuite, ya la hablamos, Digimedia y Hustify. Aquí unimos 2. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no sirve para nada. Y entonces, si antes no medíamos porque teníamos una presencia con una estrategia detrás, pero tranquila, ahora empezamos a medir. Y empezamos a medir con 2 herramientas. Metricool, española, gratuita. Muy chulita, bonitos gráficos, fácil de ver. Audience, para ver públicos objetivos y para ver quién nos sigue y quién nos deja de seguir. Ambas tienen una versión gratuita y otras de pago, ¿vale? Y con esta trabajamos en nuestro público objetivo porque vemos cómo son los seguidores que tenemos, dónde debo potenciar, qué tipo de gente me sigue. Todo este análisis te lo hacen ellos. ¿Cuántas mujeres versus hombres? ¿Tienen avatares o no tienen avatares? ¿Vale? Yo puedo saber si una persona compra seguidores con buscar su handle de Twitter aquí en Audience. Así de simple. Entonces, es una herramienta que está muy guay. Y Metricool lo que te da es métricas de cómo funcionaron tus tweets, cuántos retweets tuvieron, en el caso de Twitter, pero puedes poner, en la versión gratuita, no recuerdo si son todas tus redes sociales, pero no puedes sacar informes. Entonces, de hecho, yo tengo Metricool creado y tengo allí LinkedIn, el Twitter, el Facebook, todo lo que sea profesional, porque bueno, el Facebook personal no, pero todo lo que es profesional, la fanpage de Facebook, el Twitter, el tal, todo allí. Y yo puedo ver, crezco, no crezco, qué he hecho y qué no he hecho. En plan, las métricas se fueron al piso, ya es que este mes no hice nada, me fui de vacas. Porque también va a pasar, pero tú ves un poco qué es lo que está funcionando, ¿vale? Y en el lado de qué vamos a hacer, mantenemos lo mismo que antes, ¿no? El Twitter, Stack Overflow, contribución open source, y después creas una estrategia en LinkedIn, que en un futuro es lo que te puede ayudar a tener un trabajo. Además, generar contenido, a ellos recomiendo tener un blog o un videoblog, ¿vale? No te gusta escribir con un videoblog que comentes contenido o código, te puede funcionar muy bien, subes a YouTube y después en un Medium, porque ya no te tienes que crear una web, un blog, te creas tu cuenta de Medium, si no la tienes, empiezas a subir allí información, ¿vale? Y después empezar a participar en las comunidades, eso es algo vital si quieres ser reconocido. En Madrid además hay comunidades para todo lo que se os ocurre, si no os la inventáis, que va a funcionar. Después, da charlas, empieza a dar charlas. A lo mejor, por ejemplo, una de las cosas buenas que tiene Woman Time Maker es que tú tienes las charlas de 40 minutos, que a lo mejor prepararlas es más compleja, pero una charla de 10 minutos no es tan difícil darla. Y hay temáticas muy interesantes de las que tú conoces que pueden funcionar muy bien, ¿vale? Y crea una tribu, lo que os hablaba. Tenemos una idea, que lo termino ya, crea una tribu. El contenido relevante, y me voy al último, Saiyajin Dios, porque me queda 1 minuto. Todas las herramientas que hablamos, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a contribuir activamente en proyectos de nivel. Ya yo no me voy a GitHub a decir, qué guay tu código. Me voy a decir, esto te lo rompí así y se arregla así. Y eso es tiempo. ¿Vale? Después, trabajar activamente en crear y mantener una red de contactos. Es una estrategia real. Una estrategia de que gente poderosa, potente en tu área te siga en LinkedIn y tú la puedas seguir a ella. ¿Vale? Por ejemplo. Después, analiza las tendencias porque tú te conviertes en un creador de tendencias. Como esta chica de mi web que os comenté. ¿Cómo creas tendencias? ¿Sabes tanto? ¿Sabes quién habla de tu temática? Lo vas a tener así. No va a ser un trabajo difícil. Y después conoce qué, cómo y cuándo consume contenido de tu tribu. ¿Qué quiere decir eso? Tú sabes a quién seguir porque sabes quién es potente en la temática que tú hablas. Sabes de lo que hablan y puedes participar en la conversación. ¿Vale? Y por último, eres un influencer. Ahí sí ya nos convertimos en las Kardashian. Salimos de nuestra área de confort, nos van a preguntar temas y ¿sabes qué es molón? Llegar a una charla y que, hola fulanita, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿No? ¿Cómo estás? Que la gente ya se te acerca a preguntarte cosas porque ya eres reconocido, has dado charlas, conoces gente, la gente te conoce a ti. Y eso mola. Y además mola porque además puedes pedir más dinero cuando te cambies de trabajo.
¿Vale? Porque es así, porque tú eres potente, eres reconocido y por tanto la percepción de tu empleador es que tú eres codiciado. Porque si en tu empresa dice, no, voy a entrevistar a fulanito. Ah, sí, él es el que está en el GDG de Madrid. Ya tu jefe se queda, Yo tengo un cuento de una persona que conozco, que en una reunión aquí en campus estaban 2 personas que lo querían para su empresa peleándose por él. ¿Vale? Porque lo conocen en el mundillo. Y él solo pensaba, él me decía en casa después, ¿no? Cuando me contó el tema, me decía, yo solo pensaba que esto suma. No, el otro me ofreció no sé cuánto, ¿sabes? Entonces, pensar en ello también. Porque a medida que tú estés mejor laboralmente, con proyectos más chulos y ganando más dinero, todavía tu trabajo va a ser más guay. Creo que terminó la charla de la track 1. Y así terminamos. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas rapidísimas? Yo me aplaudo a mí misma. Corrí. Gracias. ¿Tenéis 2 minutos de preguntas? Voy a subir agua yo para el Vale. ¿No hay preguntas? Se lo tienen todo clarísimo, que qué buena charla, de Dios. Perdona, ¿puedes poner un correo? Sí, aquí está, por fin se quitó. Esto es otra cosa que hago. Siempre que deis charlas o estéis en un ambiente en donde es susceptible de tuitear, que aquí no se veía porque aparecía la raya en el medio porque iba cambiando, pero poner vuestro Twitter, y los hashtags que sean importantes. Yo me inventé uno, Branding Developers. ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces, esto se veía en todas las láminas, pero lamentablemente quedó tapado por la rayita que decía de cambiar de tal. Porque además eso es muy importante. Muchas de las charlas que he visto arriba no tenían colocado el Twitter y tú vea hablando de... Y es como, jova, una lástima, porque son menciones que además ayudan a que nos sigamos unos entre otros y a conocer a la comunidad. Gracias.